Ya empezamos. Bueno, pues vamos a ponernos en la santa presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovarán todas las cosas. Padre Dios, que adoctrinaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. San Pablo Apóstol ruega por nosotros. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el Padre Edgar, nuestro amigo, el Padre José Edgar Robles Hernández. Él fue ordenado sacerdote el 15 de agosto del año 2000 y del 2003 al 2005 se fue a estudiar una licenciatura de Teología Dogmática a la Universidad Pontificia de Roma. Luego del 2005 al 2013 fue formador en el Seminario Diocesano de Monterrey, impartiendo las materias de Introducción a la Teología, Teología Fundamental y Tratado de la Creación. Del 2013 al 2015 estudió su doctorado en Teología Dogmática en las Universidades Pontificia de Roma y Pontificia de México. Del 2015 a la fecha es párroco en San Isidro Labrador. Del 2019 a la fecha, además de ser párroco de San Isidro, fue nombrado también decano en el decanato de Jesús el Buen Pastor. Y quiero comentarles que el Padre Edgar nos ha apoyado mucho en el movimiento de cursillos de cristiandad. Tuvimos pues un mini cursillo por ahí en San Isidro, de los cuales nos están escuchando, unos están ahí presentes, cosa que me da mucho gusto. Y también me da gusto ver que se va a revivir ya presencialmente las ultrellas en la parroquia de San Isidro. Padre, pues sin más preámbulo, estamos en sus manos. Muy bien. Muchas gracias a todos y espero que estas charlas nos puedan ayudar a todos a poder crecer en la fe. Recuerden que el mismo San Pablo, ahorita no recuerdo el texto específico, pero San Pablo menciona que el mucho saber hace que la persona como que se ensanche, se crezca nada más, pero en un sentido peyorativo, lo dice San Pablo. Y de hecho eso lo toma San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, precisamente en uno de los fundamentos de los ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola nos dice que no por mucho saber vamos a salvarnos, sino por mucho amar vamos a salvarnos. Hago este contexto para decirles que todo esto que veamos y seguramente lo que ustedes, la formación que ustedes han tenido y que en el futuro tendrán también, recuerden que no se trata como, recordando, les digo a San Pablo, no se trata de saber mucho, sino se trata más bien como San Ignacio parafraseaba ese texto de San Pablo, sino se trata de amar mucho. Entonces, todo lo que aprendamos de la fe tendría que ayudarnos a amar. Y de hecho, esa va a ser un poquito una de las preguntas que luego vamos a compartir, pero luego ya la voy a contextualizar más. Es decir, cómo la pregunta que vamos a compartir en su momento ya la van a apuntar de una vez. Y la pregunta que vamos a compartir en su momento es cómo o en qué sentido o cómo me ayuda más a mí a amar a Dios y a amar a los demás lo que hoy voy a ver. Es decir,
¿Cómo me ayuda a amar más el saber que María es la Madre de Dios? Ahí está la pregunta, con la cual ustedes en su momento van a reflexionar. Bien, hago una nota aclaratoria también al breve, pero muy, yo sé que con mucho cariño y con mucho amor del currículum, ¿verdad? Ahorita Juan Manuel cuando me presentó, es cierto que cuando terminé de ser formador en el 2013, el año que llegó don Rogelio Cabrera, me pidió que si quería continuar mis estudios del doctorado en teología dogmática. El 2013-2014 volví otra vez a estar en Roma, en la Universidad Gregoriana de Roma, que fue donde yo estudié la teología dogmática, la licenciatura en teología dogmática. Luego, 2014-2015 estuve en la Universidad Pontificia de México, continuando el proceso del doctorado, pero no lo terminé. Es decir, yo le pedí a don Rogelio que me diera la oportunidad de descansar un poco. Bueno, ya han sido 5 años, 6 años de descanso, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que don Rogelio pues siempre es muy atento y muy cercano, muy padre, en un sentido de también para nosotros los sacerdotes. Y él me dijo, bueno, claro que si quieres suspender, pues tú sabes que hay mucho trabajo. Y le digo, yo lo sé. Entonces, pues yo quería que me mandaran una parroquia. Entonces, gracias a Dios que del 2015 a la fecha estoy como párroco. Soy párroco de la parroquia San Isidro Labrador. Entonces, bueno, hice esa apreciación y esa aclaración porque no concluí mis estudios del doctorado. Inicié el proceso, pero no lo concluí. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra charla. Primero, quiero compartir con ustedes, antes de entrar específicamente al tema de ver el primer dogma mariano de María, Madre de Dios, quiero hacer una breve exposición sobre unas cuestiones de teología fundamental que nos van a ayudar a comprender o a retomar algunas cosas. Por ejemplo, cómo es que Dios se nos revela, porque es importante tenerlo en cuenta para poder tener un poquito de mayor claridad sobre lo que es un dogma y luego para poder estudiar, en este caso, los dogmas marianos. Primero, podemos decir nosotros que la religión cristiana, nuestra religión, se apoya en hechos realizados por Dios en la historia. Por ejemplo, el hecho de la creación, es decir, la creación misma es un dato histórico, es decir, lo podemos nosotros constatar por la evidencia de lo que vemos. Entonces, el hecho de la creación es un hecho histórico. El hecho de la autorrevelación de Dios en la historia de Israel también, porque conocemos ya cómo empezó Dios a revelársele al pueblo de Israel, comenzando por Abraham, el patriarca, nuestro padre en la fe. Luego hay otro hecho que se puede datar en la historia, que es el hecho de la encarnación. Es decir, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Eso nos recuerda la carta a los Gálatas. Es decir, Dios que se hace hombre, Dios que envía a su Hijo. Lo que celebramos pues en la Navidad, en la encarnación de Jesucristo. Sí. Y el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho también que sucedió históricamente.
aunque nosotros en la teología decimos que el hecho de la resurrección es un acontecimiento metahistórico, es decir, que va mucho más allá de un suceso histórico, pero aconteció en la historia. Entonces, como vemos, nuestra fe, la fe cristiana, se apoya en hechos realizados por Dios en la historia. A diferencia de otras religiones que se pueden apoyar en sucesos, digámoslo, no históricos, ¿verdad? Es decir, sucesos, digámoslo, de mitología nada más. La gran diferencia en la religión cristiana, la fe cristiana, es que está apoyada en hechos realizados por Dios en la historia. Y estos acontecimientos, por ejemplo, la creación, la autorrevelación de Dios, el misterio de la encarnación, la resurrección, la iglesia misma, son misterios que se nos propone para ser creídos y aceptados por la fe. Y esto forma nuestra historia de la salvación. De tal manera entonces que la religión cristiana es y se comprende a sí misma como una religión revelada. Es decir, Dios se nos da a conocer. Dios es el que tiene la iniciativa y se nos da a conocer. Si van viendo también en la pantalla de ustedes la presentación. Sí, padre, ya pasó a Fe y Teología 2. Ah, muy bien, correcto. El documento, continuando con esto de cómo Dios se nos revela, el documento del Concilio Vaticano II, llamada la Dei Verbum, nos dice en el número 2 que dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Por esa revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos en su compañía. Este texto es muy bonito porque vuelve a retomar otra vez el concilio, cómo Dios en su infinita sabiduría, Él tomó la iniciativa de revelarse a sí mismo y de dar a conocer el misterio de su voluntad. A diferencia, esto es la revelación sobrenatural de Dios, es decir, Dios que se revela a sí mismo y nos da a conocer su voluntad. Pero también Dios se nos ha revelado naturalmente, es decir, se nos ha dado a conocer de manera natural. Es lo que la teología se conoce como la revelación natural. Es decir, Dios se revela a través de sus criaturas y esa presencia divina es captada por la razón natural. Se revela también en la conciencia y en los signos de los tiempos, y de una manera más perfecta, ¿sí? Se nos revela con la revelación sobrenatural, que es lo que nosotros recibimos a través de la Sagrada Escritura. Entonces, aspectos importantes a tener en cuenta en la revelación de Dios, Dios que se nos da a conocer, es que es la automanifestación de la vida íntima y trinitaria de Dios. Dios se nos revela como Trinidad de personas. Se revela a sí mismo de manera soberana, libre y gratuita. Hace que el hombre conozca los misterios, pero los misterios, continúan siendo incomprensibles para él. Es decir, para nosotros los seres humanos, el misterio de Dios siempre permanecerá incomprensible. Es cierto que podemos conocer algo de Dios, pero nunca podemos conocer totalmente a Dios ni los misterios que nos revela, porque pues escapan a nuestra inteligencia humana. Entonces sí podemos conocer a Dios y lo que Él nos revela, pero Dios sigue permaneciendo misterio para nosotros. En el Nuevo Testamento
se recibe el nombre de palabra de Dios. Es decir, esta revelación de Dios se conoce ya en el Nuevo Testamento como la palabra de Dios. La fe viene del escuchar. Ex auditu significa escuchar. Es decir, mediante la escucha de la palabra divina. La palabra implica un ser personal infinito que habla, Dios, a otro ser personal finito que escucha, nosotros los seres humanos. También la revelación es histórica, es salvadora y es un don inestimable de Dios. Es decir, Dios en su infinito amor se nos revela. Es decir, Dios no tenía ninguna necesidad de revelársenos a nosotros. En el cristianismo, el cauce fundamental de la revelación no es una doctrina, una escritura o un código de leyes o un culto litúrgico, sino es una persona concreta, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Esto es bien importante que lo conozcamos, que lo sepamos. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras confesiones religiosas, sí, por ejemplo, el budismo, sí, o otras religiones, son religiones basadas en una doctrina. Son códigos éticos o es una doctrina solamente. Aquí nosotros no. ¿Qué es lo principal que se nos revela? No se nos revela un código de doctrinas o un código de leyes nada más. Se nos revela una persona concreta, Jesús de Nazaret. Y el contenido más importante es la creación de una nueva comunión de vida con Dios que nos ofrece Cristo como mediador. En Jesús, otra cosa bien importante es la revelación, en Jesús Dios ha dicho todo lo que quería decir a los hombres y no tiene más cosas que añadir. De hecho, San Juan de la Cruz, uno de los grandes místicos de la Iglesia, nos recuerda y nos dice de una manera poética, a la vez dramática, dice que Dios en Jesús nos lo ha dicho todo y es como si Dios se hubiese quedado mudo, es decir, sin nada más que decir, claro, porque Dios nos lo ha dicho todo en su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros los cristianos, los católicos, no podemos esperar, no es necesario ni podemos esperar otra revelación, porque la revelación se nos ha dado plenamente y completamente en Cristo Jesús. Por eso, que si a fulanita se le apareció el ángel no sé qué, que si a sultanito tuvo no sé qué, una visión de no sé quién, y nos dice algo diferente a lo que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo, es mentira. El mismo San Pablo lo dice. Si un ángel mismo les viene a decir algo diferente a lo que yo les estoy diciendo, no le crean. ¿Está claro esto? Entonces, la plenitud de la revelación en Jesucristo se nos hace presente a nosotros en la iglesia y a través de la iglesia. La mediación de la iglesia es única y es la única vía posible para comunicarnos la revelación de Dios. Por eso es bien importante la iglesia para nosotros. En la iglesia, Cristo se nos comunica. Y es un poco lo que dice la Lumen Gentium, otro documento del Concilio Vaticano II, en el número 10 dice que la iglesia es en Cristo como un sacramento, señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del todo el género humano. Sí. Nosotros conocemos a Cristo a través de la iglesia, por mediación de la iglesia. Y por eso la iglesia tiene la función de guardar el depósito de la fe. Sí. El Espíritu Santo asiste permanentemente a la iglesia para que conserve intacta la fe apostólica hasta el fin de los tiempos. La iglesia enseña la revelación pública
que está completa después de la muerte del último apóstol. Esto es bien importante saberlo. También es función de la Iglesia definir con autoridad y sin error el sentido correcto del depósito de la fe. Ese es un carisma que Dios le ha dado. Porque acuérdense lo que Cristo le dijo a Pedro. Sí, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La infalibilidad se extiende a todo el contenido de la revelación divina y a las demás verdades necesariamente requeridas para mantener íntegro el depósito revelado, que es el caso de los dogmas marianos, que vamos a ver a continuación. La fe a Dios que se revela y en la revelación que se nos transmite a través de la Iglesia, sí, requiere la fe de nosotros, los creyentes. La fe en sentido objetivo es el depósito de la revelación, un conjunto de verdades comunicadas por Dios para nuestra salvación que la Iglesia custodia e interpreta. Y la fe en sentido subjetivo es el acto de fe, es la respuesta personal de cada uno de nosotros, de la criatura humana, a Dios que se nos revela. En el Nuevo Testamento la fe es la respuesta a la llamada de Jesús. Es el acto interior de confianza plena en el poder del Señor. San Pablo destaca el hecho de que por la fe en Dios se acepta un mensaje de vida acerca de Jesucristo muerto, resucitado por nosotros. La fe no es evidente y puede parecer necedad a los mundanos. Es decir, la fe, el dato de la fe lo conocemos porque Dios se nos revela. San Juan, el apóstol, se refiere a la fe como el impulso interior que lleva a reconocer libremente el carácter divino de Jesús. Es una gracia directa de Dios. La fe ya hace presente de modo incoativo la vida eterna dentro del creyente. San Juan vincula el creer al oír y al ver, pero especialmente al conocer. La fe es como una participación en el conocimiento que el Hijo tiene del Padre. Es siempre el principio y la raíz de la vida nueva en Jesucristo. Las características del acto de fe de cada uno de nosotros implica un acto de asentimiento, es decir, por la fe creemos ser verdadero lo que Dios nos ha dicho, nos ha revelado, y lo creemos no por la intrínseca verdad de las cosas percibidas por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que nos la revela, que Él, Dios, no puede ni engañarse ni engañarnos. Por eso creemos, porque creemos que es verdad lo que Dios nos revela, porque Dios no puede ni engañarse ni engañarnos. Y por eso implica el asentimiento de fe de la persona. Creo que es verdad lo que Dios me dice. El acto de fe es libre e incondicional. La persona a quien Dios se dirige es libre para creer o no creer. Los signos que se contienen en la revelación no compelen al hombre a aceptarla necesariamente, sino que libremente podemos aceptarla. El mismo Evangelio nos dice cómo hubo algunas personas que no aceptaron el mensaje de Jesús. La fe, el acto de fe es razonable, no se opone a la razón, pero supera la razón misma. Como la gracia supera la naturaleza, pero no la destruye y la ignora. La fe no es absurda ni ridícula. La fe no se opone a la razón, por eso decimos que es razonable. Pero también la fe es un don sobrenatural. La fe es un acto humano y libre, pero solo es posible mediante una gracia actual que es aceptada por la persona. Y la fe lleva consigo, esto es lo más importante, un modo de vivir. La fe informa
la vida, y la vida adquiere sentido gracias a la fe. Un creyente no puede vivir igual que un hombre que no tiene fe. Eso es bien importante. La fe es la base y la raíz de la teología. Sí, porque todos los que estudiamos teología lo hacemos con un acto de fe. La teología es también el desarrollo de la fe interior del teólogo y supone un acto de fe del teólogo mismo. Entonces, la fe y la razón, como nos decía Joseph Ratzinger, la fe y la razón son como las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Ahora sí, ¿qué es un dogma de fe? Sí, los dogmas de la fe se basan en la autoridad de Dios que se nos revela. Los dogmas de fe, al final de cuentas, es lo que Dios nos dice de sí mismo, quién es Él y cuál es su voluntad. Sí. Así podemos decir que es un dogma. Un dogma es una verdad revelada por Dios que nos dice quién es Él, quién es Dios, o nos dice algo de lo que Él nos quiere comunicar, su revelación. En este caso, por ejemplo, en la fe cristiano-católica creemos en el dogma de la encarnación. Allí se nos revela que Dios ha enviado a su Hijo para tomar la naturaleza humana. Entonces, la fe, los dogmas de la fe se basan en la autoridad de Dios que se revela. Al definirlo, la Iglesia garantiza que se hallan en la divina revelación. Sí. Cuando se define un dogma es porque se halla en la divina revelación. Los dogmas son definidos solemnemente por el Papa o por un concilio. Nadie más puede definir un dogma de fe. El Papa lo puede hacer cuando habla ex cátedra, es decir, cuando él tiene la intención de revelar, de proponer algo de la fe como un dogma revelado. Y tiene que decirse explícitamente. Cuando el Papa habla ex cátedra, el Papa dice que él tiene la intención de revelar de manera definitiva tal o cual punto de la fe. O también ha habido concilios que han revelado y propuesto dogmas para ser creídos, como vamos a ver en el caso del concilio de Éfeso, que definió el dogma de la maternidad divina de María. Una vez proclamado un dogma solemnemente, no puede ser derogado por nadie más, ni por otro papa. Los católicos están obligados a aceptar y a creer en los dogmas de fe que se nos proponen para creer. La Iglesia no los impone, sino más bien habría que entender los dogmas de fe como luces que nos van a ir ayudando a conocer y a penetrar cada vez más la verdad de la fe. A mí me gustaría que nos quedáramos con esta última cosa acerca de lo que es un dogma. Los dogmas serían como esas luces que nos van a ayudar, ¿sí?, a conocer con mayor claridad y profundidad nuestra fe. Y a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido 4 dogmas marianos que se han proclamado. El primero de ellos es la maternidad de María. María como Madre de Dios, que es el que vamos a ver hoy, se proclamó en el Concilio de Éfeso, ¿sí?, por Teodosio II, que era el Papa en aquel entonces.
Luego viene el otro dogma mariano, la virginidad perpetua de María, proclamado en el Concilio de Constantinopla, 553. Luego, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que fue proclamado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, y el último dogma mariano proclamado es la Asunción de la Virgen María, es decir, que la Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. En el documento, la bula Munificentissimus Deus. Vamos a ver hoy el primer dogma, María, Madre de Dios. Una pregunta, ¿ya están viendo la imagen de la nueva presentación? No, padre, aún no. Voy a revisar eso. Sigues en la biblioteca. Ahí estás en la primera, en la de Fe y Teología. Ah, estoy todavía en la primera, ok. Permítame un segundito. Claro, padre. Ahí estaba la de Maternidad Divina. Esa última era, ¿no, padre? ¿Allí? Ahí es. Hay que colocarla en modo de presentación, padre. Ok. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto, padre. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el tema de María, el dogma de María, Madre de Dios. La Madre del Redentor tiene un lugar precioso en el plan de la salvación porque al llegar, como dice Gálatas, la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba. En este texto se habla de María, desde el texto de Gálatas, se habla de María desde tres ángulos. Primero, María en la historia de la salvación, María como madre de Cristo y como figura de la iglesia. Cuando dice el texto que al llegar la plenitud de los tiempos, allí nos está poniendo en el contexto de la historia de la salvación, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer.
María como madre de Cristo, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Estos tres aspectos se unifican en el misterio de Cristo, en el que confluyen pues la historia de la salvación que culmina en Cristo, y la iglesia es precisamente la prolongación de ese cuerpo de Cristo. María entonces, dice el documento del Vaticano II Lumen Gentium, que en el capítulo 8 está dedicado a la Santísima Virgen María. María solo puede ser comprendida a la luz de Cristo su Hijo, pero el misterio de Cristo, misterio divino de salvación, se nos revela y continúa en la iglesia a la que el Señor constituyó como su cuerpo. El misterio de María queda inserto en la totalidad del misterio de Cristo y de la iglesia, sin perder de vista su relación singular de madre con el Hijo, pero también sin separarse de la comunidad eclesial de la que es un miembro excelente y al mismo tiempo figura y madre. Miren, esto que estoy diciendo es solamente para poder entender bien todo lo que se dice de María. Todo lo que se dice de María es entendido en este sentido como María, ¿sí?, es parte de la iglesia, es miembro de la iglesia. ¿Sí? María, por ser madre de Cristo, es madre de la iglesia también. ¿Sí? María es ella presente en los tres momentos fundamentales del misterio de nuestra redención. En la encarnación, por supuesto, porque ella recibe en su seno y crece en su seno Cristo mismo. María está presente en el misterio pascual que acabamos de vivir en estas semanas, y María está presente en Pentecostés, que es cuando Cristo y el Padre envían al Espíritu Santo, ¿sí?, para que continúe la tercera persona de la Santísima Trinidad, continúa y hace presente el misterio de Cristo en la iglesia, con la iglesia y para la iglesia. A los cristianos del siglo V ya les resultaba familiar la palabra Theotokos, es decir, Theotokos significa la que es la madre de Dios. Sí. Es decir, a ellos ya les resultaba familiar esta expresión. Y el patriarca de Constantinopla, Nestorio, sí, afirmaba que Cristo era un sujeto humano unido pero distinto al verbo. Es decir, era un hombre extraordinario, pero no verdadero Dios. Es decir, esa era una herejía. La herejía cristológica de Nestorio, que decía que Cristo era un sujeto humano, un hombre extraordinario, pero no era verdadero Dios. Y por lo tanto, la Virgen María sería entonces madre de Cristo como un sujeto humano, pero no madre de Dios. Ahora, gracias a esta herejía, el Concilio de Éfeso, 431, declaró que la segunda persona de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre, ha asumido una naturaleza humana, de modo que la única persona en Cristo es esta persona divina. Y así, por lo tanto, también define que la Virgen es madre de esta persona divina, y por eso se dice que es madre de Dios. Les recomiendo como quiera que de lo que hemos estado viendo, ustedes vayan haciendo sus apuntes. Si al final de la presentación hay una pregunta, pues con gusto yo podré contestarla o ponerla en el chat que tienen ustedes y ahí poner su pregunta y trataré de contestarlas.
La pregunta que se hace es, ¿qué es? La pregunta ¿qué es? Se refiere a la naturaleza, a una naturaleza, por ejemplo, ¿qué es un pino? ¿O qué es un hombre? Mientras la pregunta ¿quién es? Se refiere a una persona. ¿Quién es Pedro? De tal manera que dice, el texto es, yo no soy ante todo un qué, sino un quién. Tengo una naturaleza y soy una persona, no soy una cosa. Por eso, cuando nos referimos a las personas, nos referimos quién es él, porque nos referimos a una persona. Igualmente con Cristo, con Dios, Dios puede crear una naturaleza humana de tal modo que el sujeto de esa naturaleza sea un yo divino, es decir, una persona en la Santísima Trinidad, en este caso, la segunda persona de la Trinidad. Jesús, engendrado por obra del Espíritu Santo, es verdadero hombre porque tiene una naturaleza real y perfectamente humana como la nuestra, pero también es verdadero Dios porque la persona que sustenta esa naturaleza no es otra que la persona divina, del verbo divino, es decir, es la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso, precisamente, justa y verdaderamente se llama a María como Madre de Dios, por haber engendrado una persona divina. María da a Jesús, es decir, a Dios Hijo, todo lo que una madre da a su hijo, es decir, ella es en sentido propio madre de Dios Hijo. Y el concilio de Éfeso define, frente a los errores de Nestorio, como ya dije, lo siguiente: la Santa Virgen es madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne. Sí. Y luego el concilio de Calcedonia, en el 451, añade que no puede llamarse a la Virgen María Madre de Dios en sentido figurado, sino que esto hay que afirmarlo en sentido propio, como es. María es Madre de Dios, porque engendra, ¿sí?, en su seno al Verbo de Dios, a una persona divina, es decir, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sí. Esa persona divina tiene una naturaleza humana, claro. Pero por eso se dice propiamente que María es Madre de Dios Hijo. Sí. Y así lo define el Concilio de Éfeso. La Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne. Y luego, como ya dije, el Concilio de Calcedonia añade que por eso no puede llamarse a la Virgen Madre de Dios en sentido figurado, sino que es en sentido propio Madre de Dios. Ya en el Antiguo Testamento hay algunas alusiones al misterio de la maternidad divina. Estos preanuncios de María, sí, en Eva precisamente la madre de todos los vivientes. Por ejemplo, en Sara, en Judith, en Débora, en Ruth, en Esther, en todas estas mujeres del Antiguo Testamento aparecen ya algunas alusiones a la maternidad divina de María. Varios profetas también hablan de una hija de Sión que representa a Israel en los tres aspectos de esposa, madre y virgen, que esto se realizará plenamente en el misterio de María. Y en el Nuevo Testamento la maternidad divina de María se afirma implícitamente, siempre que se hable de ella como madre de Jesús, el cual declaró sin lugar a dudas que es Dios. Así lo entendieron sus enemigos también. Por eso en ello vieron una blasfemia y por eso lo mataron. Marcos llama a Jesús el Hijo de María e Hijo de Dios. Y en Mateo y Lucas la palabra madre se emplea en el relato de la concepción y en el nacimiento de Jesucristo. Se le llama la madre de Jesús.
El Nuevo Testamento enseña explícitamente también este misterio. Cuando el ángel dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el Hijo engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios. Es decir, será llamado el Emmanuel, el Dios con nosotros. También en Mateo, el ángel anuncia a José que Jesús salvará a su pueblo, expresión que en el Antiguo Testamento se reservaba a Dios, y que lo salvará de sus pecados, poder que se atribuye solo a Dios. Por lo tanto, podemos decir que también a José se le revela que quien va a nacer es Dios mismo, y por lo tanto, de una manera derivada, podemos decir que también en estos textos se habla también entonces de esta maternidad divina de María. En Lucas, Isabel llama a María la madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y acuérdense que los judíos llamaban a Dios su Señor. Entonces Isabel está saludando a María como la madre de su Señor. Es decir, Isabel reconoce que María lleva en su seno a Dios mismo. Por lo tanto, ella es la madre de Dios. Los padres más cercanos a los apóstoles, como San Ignacio de Antioquía, hablan también de la maternidad de María. También hablan de la maternidad San Justino, San Ireneo, Tertuliano y San Hipólito. Es decir, estos son los padres que se conocen como los padres más cercanos a los apóstoles, ¿sí? Que se conoce como los padres apostólicos. Ellos en diferentes momentos nos dan testimonio de que hablan y reconocen ya desde sus orígenes que María es la madre de Dios. Y de hecho tenemos el testimonio explícito de Orígenes en el año 253. Es el primero que nos da la noticia de esta fórmula llamada Theotokos, la madre de Dios. Se encuentra luego también esta expresión de la Theotokos en autores tan importantes como San Atanasio, San Gregorio de Niza, Cirilo de Jerusalén, San Juan Damasceno, etc. Entonces, vemos como ya desde los orígenes, en el Antiguo Testamento estaba prefigurada la maternidad de María. En el Nuevo Testamento vimos estos textos que ya hablaban de María como la Madre de Dios, y vemos también estos padres cercanos a los apóstoles que ya también hablaban de la maternidad de María. Aunque fue hasta el concilio de Éfeso en el 431 que se define propiamente el dogma de María como Madre de Dios, eso no significa que antes el pueblo cristiano no creyera en ello. Tan es así que estamos viendo esto. Vemos como ya desde los escritos en el Nuevo Testamento y en los padres apostólicos vemos una continuidad en esa conciencia de que María era la madre de Dios, la madre de Jesús, y si reconocíamos a Cristo como verdadero Dios, entonces se hablaba y se entendía que María era la madre de Dios. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes santos y los grandes teólogos de la Iglesia, dice: por el hecho de ser madre de Dios tiene una dignidad en cierto modo infinita a causa del bien infinito que es Dios. No puede imaginarse una mayor dignidad como no puede imaginarse cosa mayor que Dios. Por lo tanto, dice Santo Tomás en la Suma Teológica, ella es la única que junto con Dios Padre puede decir al Hijo: tú eres mi Hijo. Eso lo decía María. María lo decía verdaderamente de Cristo: tú eres mi Hijo. No se puede considerar a la Virgen revestida de una dignidad divina, porque ella no es divina, pero ella
pero más que ella, solo Dios. Decía San José María Escrivá de Balaguer, ¿verdad? El santo fundador se me fue ahorita el nombre de la congregación, pero decía esto de María, un poquito haciendo alusión a las palabras de Santo Tomás de Aquino. Más que ella, solo Dios. Es decir, entendiendo que no es Dios, pero ella, María, tiene una dignidad importantísima. Y Juan Pablo II, en este documento que también se los recomiendo porque lo iremos viendo en los diferentes momentos, en las otras exposiciones, Juan Pablo II ha insistido en esta fórmula de María. María la define Juan Pablo II como la hija de Dios Padre, la define y habla como la madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Así la define y habla de María en la Redemptoris Mater, un documento, una encíclica de Juan Pablo II, que nos habla precisamente, todo ese documento nos habla de María como la madre del Redentor. De hecho, lo que eso significa en latín, Redemptoris Mater, significa madre del Redentor. La virginidad y maternidad están indisolublemente unidas, iluminándose mutuamente tanto en María como en la Iglesia. Tanto María como la Iglesia están virginalmente orientadas a unirse totalmente con Cristo en el Espíritu Santo, sin dejarse seducir por los ídolos o las seducciones ideológicas del mundo. María, por lo tanto, es la puerta celestial por la que entró Dios visiblemente en este mundo. Así, ahí se manifiesta entonces el título de la Virgen Madre. En efecto, para engendrar a Dios en la carne, tenía que ser virgen, es decir, desposada con Dios. Y como engendró a Dios en la carne, fue madre. En virtud de la gracia de Dios de la que está llena, María fue preparada para esta misión de ser la Virgen Madre del Hijo de Dios. En su espíritu llevaba grabada la vocación a la virginidad y a la maternidad. Este es el fruto de la gracia de Dios que ha modelado a María, infundiendo en ella el deseo de la virginidad para hacerla madre de su Hijo. Por lo tanto, la maternidad virginal de María es un hecho histórico, pero con un significado teológico que sitúa a María en el corazón del misterio de la salvación. La doble misión de María como madre y como virgen la coloca en relación permanente con la venida del Hijo de Dios al mundo, es decir, con el misterio de la encarnación y del anuncio de la salvación a los hombres, hecho por su Hijo Jesucristo. Muy bien. Fin de la presentación. Ahorita nos van a indicar los que nos están apoyando en la presentación. Indíquenos si tenemos tiempo para que iban a hacer de que se escucharan dividirlos entre grupos. Si tenemos tiempo, lo hacemos. Si no, vemos la dinámica de las preguntas que haya que pueda contestar. Como guste, padre, yo creo que todavía tenemos unos 10 minutos. Pudiéramos dedicarle 5 minutos a contestar la pregunta que nos hizo en pequeños grupos y luego volver a la pantalla y si hubiera alguna pregunta, pues no la contesta. Muy bien. Entonces, lo hacemos de esa manera. Van a tener ustedes ahorita 5 minutos. Ahorita les van a decir la dinámica, cómo van a agruparse entre las personas que están. Entonces ahí nos vemos. Hay interrupciones ahí. Germán, ¿haces tú los grupos?
Sí, ya están. Ya 5 personas van a quedar. Los Ok. más pequeños. Ok. Sí apuntaron la pregunta que les dije desde el inicio. Sí, está en el chat, padre. La Ok, coloqué en el chat. muy bien. Entonces tenemos 5 minutos para que compartan entre los grupos y luego volvemos otra vez a la presentación de todos y vemos algunas cosas que haya que podamos nosotros aclarar. Ya está, padre. Ahí va. Hay que ponerle